En junio de 2022, el Papa declaró, a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia: para mí, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. ¿Será que está diciendo que no es solo una lucha entre dos países, sino una guerra que está involucrando al mundo entero? De hecho, la alianza militar liderada por Estados Unidos, la OTAN, que apoya a Ucrania, está en un estado de tensión con Rusia. Aquí, si Rusia utilizara armas nucleares, podría desencadenarse un intercambio nuclear entre grandes potencias. El físico Albert Einstein dejó estas palabras: no sé con qué arma se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con piedras y palos. Ha dejado unas palabras muy profundas. Dado que lo ha dicho Einstein, puede que un mundo así realmente llegue. Exactamente. Con esto quiso decir que la civilización podría desaparecer debido a una guerra nuclear. Sin embargo, ¿sabes que hay países en el mundo que se considera que tienen una alta probabilidad de sobrevivir incluso si ocurriera una guerra nuclear? Si estalla la Tercera Guerra Mundial, probablemente la mayoría de los países se verían involucrados y la humanidad se extinguiría, ¿no? En realidad, no es así. En este video, presentaremos 5 países que se dice que tienen una alta probabilidad de sobrevivir incluso si estalla la Tercera Guerra Mundial. Vamos a verlos de inmediato. ¡Vamos! Primero, veamos un país de Europa. Europa es conocida por haber sido el campo de batalla en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por este motivo sufrió grandes daños. Es cierto, en ambas guerras mundiales, Europa quedó devastada. Así es. Por eso, si estalla la Tercera Guerra Mundial, Europa podría convertirse nuevamente en el campo de batalla principal. ¿Realmente hay algún país en Europa que pueda salir ileso? En realidad, sí existe un país que se dice tiene altas probabilidades de sobrevivir. ¿En serio? ¿Qué país es? Es Suiza. Suiza, si no me equivoco, es un país de neutralidad perpetua, ¿verdad? He oído mucho. ¿Pero qué significa exactamente? En términos simples, se refiere a un país que adopta la posición de no involucrarse en conflictos, incluso si ocurren guerras en otros lugares. Al mantener una postura neutral, ciertamente parece posible evitar la guerra. Claro, si no pertenece a ningún bando, podría estar a salvo. Pero Suiza está ubicada en el corazón de Europa. ¿Realmente no se vería involucrada en la Tercera Guerra Mundial? En términos de ubicación, podría parecer un blanco fácil. Sin embargo, incluso considerando eso, Suiza se considera un país seguro. Esto se debe a que sus preparativos para defenderse son impresionantes. Aunque Suiza se llama a sí misma un país de neutralidad perpetua, en realidad tiene un ejército sólido. Hay un servicio militar obligatorio, y todos los hombres suizos sanos deben unirse al ejército por un periodo determinado. Además, el rifle que usan durante su servicio militar lo reciben de forma gratuita y lo guardan en sus casas. En caso de emergencia, entre 100.000 y 200.000 soldados con sus rifles pueden acudir rápidamente. Sin embargo, el ejército suizo solo lucha para proteger la seguridad y neutralidad del país, y nunca inicia conflictos. De hecho, Suiza mantuvo una postura estrictamente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, y evitó el conflicto. Además, Suiza cuenta con un sistema de defensa robusto aparte del ejército. Primero, Suiza está rodeada de montañas, lo que hace difícil invadirla. Además, en las rutas de acceso hay trampas para detener el avance enemigo. Si otro país intentara invadir, todos los puentes, carreteras y túneles del país serían detonados por control remoto. Los caminos sinuosos de las montañas también serían destruidos, haciendo imposible el paso. La actitud de Suiza hacia la defensa es impresionante. ¿Hay algún otro país en Europa además de Suiza que pueda sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial? En realidad, sí hay otro país. Ese país es Irlanda. Irlanda es una nación insular situada al noroeste de Gran Bretaña. Desde la capital, Dublín, hasta Londres, hay solo 1 hora y media de distancia. Gran Bretaña fue un país central en ambas guerras mundiales. A primera vista, dada la cercanía, parece que Irlanda también podría estar en peligro. Sin embargo, Irlanda se considera un país sorprendentemente seguro. El secreto radica en su política exterior. En particular, se centra en la independencia y la neutralidad. Irlanda es uno de los pocos países de Europa que no es miembro de la OTAN. Por lo tanto, se cree que tiene menos probabilidades de verse envuelta en una guerra entre la OTAN y Rusia. Irlanda eligió el camino de protegerse a través de la independencia y la neutralidad, en lugar de confiar en una alianza militar para su seguridad. Recientemente, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, Finlandia y Suecia también se unieron a la OTAN. En tal contexto mundial, la decisión de Irlanda de no unirse a la OTAN puede ser la correcta. Podría ser. Además, Irlanda tiene otros mecanismos para evitar la guerra.
Según las leyes irlandesas, si se involucra en una guerra extranjera, debe obtener la aprobación de varias instituciones. Incluso si el líder del país quisiera participar en una guerra, sería muy difícil hacerlo en la práctica. Debido a la baja probabilidad de que Irlanda participe en una guerra, se dice que tiene más posibilidades de sobrevivir. Ciertamente, tener un sistema político, que requiere la aprobación de todos para participar en una guerra, puede ser una medida acertada. El tercer país que voy a presentar es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ciertamente, Nueva Zelanda no parece tener conflictos con ningún país. Y en las guerras mundiales pasadas apenas se mencionó su nombre. Exactamente. La política de Nueva Zelanda es estable, y ocupa el segundo lugar en el índice global de paz, después de Islandia. No se involucra en disputas extranjeras y, por supuesto, no posee armas nucleares. En cuanto a su posición, Nueva Zelanda se alinea más con Estados Unidos que con Rusia, aunque mantiene una cierta distancia. Y también coopera con países del bloque oriental como Rusia. En el futuro, parece que los países que no se alinean estrictamente, ni con Estados Unidos ni con Rusia, tendrán más posibilidades de sobrevivir. Por cierto, los factores geográficos de Nueva Zelanda también son clave para sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial. Así es. La geografía de Nueva Zelanda es ideal. Es una isla rodeada de océanos y está muy alejada de otros países. Su territorio está lleno de montañas escarpadas, que podrían servir como refugios naturales en caso de una guerra nuclear. Además, su tierra fértil, su abundancia de agua y su producción de alimentos son grandes ventajas. Es un país seguro, próspero y pacífico, con todas las condiciones necesarias para sobrevivir, lo que lo convierte en un lugar excepcional. Entonces, será mejor que consideremos mudarnos a Nueva Zelanda. Pero no te preocupes, no es seguro que la Tercera Guerra Mundial vaya a ocurrir. Y el cuarto país es Chile. ¿Dónde está Chile? Es un país largo y estrecho ubicado a lo largo de la costa oeste de América del Sur. Puede que al escuchar Sudamérica, pienses que no es tan desarrollado como Norteamérica. Sin embargo, Chile es tan próspero que se le llama el alumno ejemplar de Sudamérica. En comparación con los países vecinos, su nivel de seguridad es bastante alto. Y lo que más destaca es su entorno natural. En la frontera este, cuenta con la cordillera de los Andes, una de las más grandes del mundo, que sirve como un refugio natural contra invasiones y el impacto de armas nucleares. Además, el hecho de que el país esté en el hemisferio sur es una gran ventaja. Considerando la ubicación de las grandes potencias que podrían estar en guerra, es probable que la Tercera Guerra Mundial tenga su escenario principal en el hemisferio norte. Los cielos del hemisferio norte y sur no se mezclan mucho, por lo que las sustancias radiactivas transportadas por el viento no llegarían tanto a Chile. Por lo tanto, aunque el hemisferio norte sufra contaminación radiactiva, es muy probable que Chile se mantenga a salvo. Además, el aire limpio que viene de la Antártida aumenta aún más su seguridad. Ciertamente, aunque un país no participe en la guerra, el impacto de la radiación de las bombas nucleares es significativo. Ahora, por último, el país que vamos a presentar es Bután. ¿Bután? No he oído hablar de ese país. Bután, al igual que Suiza, es un país asiático rodeado de montañas. Si miramos a su alrededor, hay varias grandes potencias que poseen armas nucleares. Podrías pensar que es peligroso, pero Bután también está protegido geográficamente. Bután se encuentra en la cordillera del Himalaya, la región más alta del mundo. La capital está a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en un país remoto y aislado. La geografía de Bután, con sus escarpadas montañas, actúa como un refugio natural contra las armas nucleares, similar a Chile. En el ámbito diplomático, Bután también valora mucho su independencia. En el pasado, tuvo una política de aislamiento y no tiene mucha relación con otros países. Aunque es miembro de la ONU, mantiene distancia de los conflictos que ocurren en el extranjero. Gracias. Fueron 5 países inesperados. Hemos presentado 5 países, pero no podemos asegurar que estos lugares siempre serán seguros. La situación mundial está en constante cambio. Como dijo Einstein, la posibilidad de que la civilización en la Tierra sea destruida por una guerra nuclear es muy real. Para evitar que los países se destruyan entre sí, la paz es lo más importante. Por eso, es fundamental que cada uno de nosotros se interese por los países del mundo y sus movimientos. En este canal, también tenemos videos que presentan la situación internacional y de varios países. Así que por favor, échales un vistazo. Con esto concluimos el video de hoy. Muchas gracias por vernos hasta el final.